Hola, hola a ti que nos escuchas el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Amanecer del Cine. Qué felicidad me trae estar de vuelta y más ahora que estamos en un mes muy especial para los amantes del terror. Tal cual, Mafe, tal cual. Y es que venimos de unos capítulos muy interesantes porque hace menos de un mes entrevistamos a Ubeima Ríos, este protagonista de la película colombiana Un Poeta, que bueno, por cierto, si no han visto nada del capítulo, si no han visto nada de esa entrevista, los invitamos a que vayan a todas nuestras redes sociales y a todas las plataformas de audio para que escuchen el capítulo completo, que de verdad está muy interesante lo que hablamos con él. Y que bueno, recordar que es una película que está seleccionada hoy por Colombia para competir en los Oscar, claro, en su categoría de mejor película internacional, ¿cierto? Pero bueno, además analicemos Memento, que todavía nos tiene con la cabeza dando vueltas. Pero claro, si sobrevivimos a Memento y sus rompecabezas temporales, aquí seguiremos para contarles lo que viene. Y es que hoy nos espera un cambio de tono. Dejamos atrás los acertijos de Nolan y el humanismo de Un Poeta para entrar a directo en las sombras del terror. Exacto, Karen, y todo porque comenzamos octubre, el mes de Halloween, así que decidimos que era el momento perfecto para analizar películas de terror. En este caso, una de las mejores películas de este 2025. Sinners. Y créennos que no fue una decisión al azar. Sinners ha dado de qué hablar entre los espectadores y desde su estreno queríamos tratarla como se merece, por lo que aprovechamos esta temporada para traerla a la mesa, ¿cierto? En la llamada Spooky Season, como se le dice. Claro que sí, y además de eso es la oportunidad perfecta para inaugurar este mes, nuestra temporada de sustos, pero también es un momento de reflexión sobre cómo estas historias nos cuentan algo más que solo horror, que a propósito es algo muy cercano a lo que comenté en mi biografía de Guillermo del Toro, vayan a escucharla. Tomado Guillermito Mafe, pero bueno, de esa reflexión Sinners tiene mucho, así que prepárense porque hoy arrancamos fuerte este mes de Halloween. Pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenos en este análisis. Escuchas El Amanecer del Cine. Bueno, empecemos con el contexto general, y es que Sinners es la nueva película de Ryan Coogler, un director que ya había dirigido, valga la redundancia, a Fruitvale Station, Creed y Black Panther, así que era bien conocido, solo que en esta ocasión cambió un poco el género haciendo terror, pero lo digo desde ya, es un terror un poco diferente. Sinners es protagonizada por Michael B. Jordan, así como por Jack O'Connell y por la novia de Diego, Hailee Steinfeld. Pero también contó con la participación de Wunmi Mosaku, Miles Keaton, Omar Benson, Lee Jun-lee, Jamie Lawson y Delroy Lindo. Como pueden ver, un cast bastante diverso culturalmente hablando. Y esto es muy importante porque así se empieza a dar señales de que esta no es la típica película de terror o de vampiros, sino que habla de lo que somos, de lo que cargamos y sobre todo de lo que buscamos, que podría decirse que es nuestra libertad. Totalmente. La verdad es que yo siempre digo esto, pero yo no soy muy fan de las películas de terror, pero Sinners me gustó mucho porque es un reflejo de lo que estamos viendo. Honestamente, cuando yo me la fui a ver, la razón por la que me la vi fue porque era Michael B. Jordan. No tenía ni idea de que era de vampiros ni nada, pero salí sorprendida, pero en el buen sentido. Y también por eso mismo fui una de las primeras que la pedí que la analizáramos en el mes de Halloween. Además, no exagero para nada, sigo que es como una de las mejores películas de terror e incluso de cualquier género que ha salido en el 2025. Yo soy súper insoportable con las películas de terror porque me parecen re malas, pero la sacaron del estadio. Bueno, creo que es momento de confesar algo, y es que yo al principio no quería ver esta película, la verdad estaba muy reticente, y no solo porque no soy fanático del género, que ojo, yo quiero aclarar, soy fanático del género de terror tipo de monstruos, ¿saben? Tipo, qué sé yo, Frankenstein, zombies, Drácula, este tipo de terror que me parece entretenido, divertido, sino también porque pensaba que iba a ser más de lo mismo, ¿saben? No sé, pero cuando la vi, debo decir que me gustó muchísimo, me cayó totalmente la boca la película, y qué bien que fue así. Abraham, yo solo puedo decir que te lo dije, pero bueno, al menos pudiste darte cuenta de que este director siempre tiene una intención más profunda de lo que muestra. Exacto, y por eso Mafe y yo insistimos tanto en hablar de ella, porque sinceramente nos dejó pensando demasiado. Claro, ahora después de verla puedo entender que ahí es donde radica gran parte de su importancia, pues Sinners tiene una gran carga social y cultural, porque bueno, los vampiros son usados como metáfora de los sistemas que
oprime a las comunidades, de la desigualdad, de tantas cosas que separan los temas raciales, y obvio eso es lo que la vuelve muy actual. Exactamente, o sea, Sinners es una película que tiene tantas capas y tantas cosas que analizar, pero es muy importante que tengamos en cuenta que aquí el miedo real no proviene del monstruo, sino de lo que este simboliza, y creo que eso es algo que el cine de terror de los últimos años ha tratado de incorporar cada vez más. Y por eso ha llamado a nuevas audiencias y ha generado revuelo por la calidad de sus historias. No son todas, pero varias lo han hecho. Exactamente, es un terror que cada día se vuelve más psicológico, que valga la redundancia, terrorífico. Pero creo que al menos en esta película fue algo que no pudo funcionar sin la visión particular de su director, Ryan Coogler. Dirección. Antes de comenzar con esta sección, debo expresar mi gratitud y mi felicidad por haberle quitado la sección a Diego. Ese muchacho nunca suelta dirección y hoy me tocó a mí, así que comencemos. Ryan Coogler, ¿verdad? Bueno, en Sinners encontramos su primer proyecto completamente personal. En sus trabajos anteriores como Creed, Black Panther, siempre logró dejar como su marca, la marca de su estilo, pero al final eran franquicias con estructuras ya definidas, ¿no? Aquí en cambio, todo lo que vemos es completamente suyo. Pero bueno, en esta sección voy a hablar un poquito de Coogler y voy a hablar un poquito de cómo este proceso de creación de esa película llegó a ser, porque va muy conectado con él como director. Coogler siempre ha dicho que él no es muy bueno hablando en entrevistas, no es particularmente elocuente en las palabras, y si tú vas a una entrevista con él tú te das cuenta, pero su verdadera habilidad se deja ver en la comunicación visual 100%. Y además de eso pienso que es esa afinidad que él tiene con el lenguaje visual lo que permite que Sinners se vuelva incluso muchísimo más especial. Y bueno, esta película digamos que es la mejor muestra de ello. Es una película que es bastante difícil de encasillar en un solo lugar, no es solo horror, no es solo histórica, combina realismo mágico, folclore, y Ryan la hizo para que te trajera esa misma sensación de emoción de ir al cine, como cuando vas a ir a ver un clásico como Jurassic Park, y todo eso proviene de su propio amor al cine y querer, digamos que, replicar ese sentimiento con otros. Al mismo tiempo, Coogler buscó que la experiencia fuese casi como un concierto de puro cine, ¿no? Trabajó muchísimo el sonido y filmó además de eso en dos formatos distintos, en el 2.71.1, que es uno de los más amplios de la historia del cine, y en el 1.43.1 de IMAX, que by the way, estoy hablando de film, o sea, rollo, lo que me parece increíble. Estos detalles, digamos que le dan a la película un carácter muy especial, y al verla tú te das cuenta que la hicieron con un cuidado extremo a cada detalle. También hay que entenderla como una obra en la que la música toma un papel muy especial, específicamente porque para Coogler Sinners es como una canción dedicada a su tío y quería que se sintiera como un blues, y es que aunque digamos que él nunca sintió esa misma conexión con el blues como la que tiene con el rap, lo reconocía como algo que estaba en sus raíces familiares, en la música que escuchaba y que escuchaban en las generaciones anteriores. Por todos estos detalles y todas estas capas que tiene Sinners y que nos hacen mucho más fácil entenderla, quiero tomar como describen el trabajo de Ryan en el New Yorker, que me pareció muy interesante. Este medio lo describe como un cineasta analítico. Si miran sus trabajos anteriores, por ejemplo en Fruitvale Station dramatizó un caso real de violencia política, en Creed y Black Panther exploró mitología con fondos políticos reales, ficticios, y en Sinners utiliza esta fantasía sangrienta de los vampiros como para sostener una visión profundamente realista en la que al final lo que devoran estos vampiros no son personas, sino el cuerpo de trabajo de la cultura y de la historia política de una comunidad. Mafe, sabes que tienes toda la razón, y es que lo que más me sorprendió es que en Sinners se siente cada plano como si tuviera un gran peso simbólico, y es que este cambio de formato entre lo amplio que es el IMAX y lo cerrado del anamórfico abre la historia cuando habla de lo colectivo y la encierra cuando toca lo íntimo o la opresión de los personajes. Pero bueno, creo que eso hablará más Diego a profundidad más adelante. Sí, exacto, ahorita tocamos ese tema. Por el momento puedo decir que lo del blues que decía Mafe me parece completamente brillante, porque toda la película parece una canción, con pausas, crescendos y silencios que terminan siendo parte de la narración. Totalmente, Diego, y lo mejor es que nada se siente forzado. Por ejemplo, la escena en que todas las almas de todos los tiempos se reúnen gracias a la música como en una especie de ritual atemporal, para mí es simplemente genial. La segunda
segunda mejor escena, y digo segunda porque la primera, a mi parecer, es el reencuentro de Stack con Sammy al final de la película. Podría ser, quién sabe. Pero bueno, fíjense que ambas escenas tienen algo en común, y es que tienen aspectos que combinan la familia, la música y por supuesto los vampiros, que siempre están acechando como símbolo de la pérdida, hallazgo y desconexión de esta cultura con la que crecimos. Por eso es que el guión de esta película es lo más interesante, porque une todo esto representando la mirada que el director tuvo. Por eso también tengo esa sección. Pero sí, es cierto, tú lo has dicho, Karen. En realidad, esa mirada tan específica de Ryan se complementa y se ve reflejada en la manera en la que él escribió Sinners. Por eso se pudo lograr ese impacto con la cámara, y mientras que visualmente nos comunicamos, o sea, él se comunica con imágenes, su guión siempre está muy enfocado en simbolismos, en metáforas, en una sensibilidad histórica muy particular que vamos a tocar más adelante en el guión. Uy, hablemos de eso, por favor, hablemos de eso. Guión y desarrollo de personaje. Para empezar esta sección quiero dar mi hot take. Lo menos relevante de Sinners es que es una película de terror y de vampiros. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta lección de historia con Mafe. Pónganse cómodos porque van a entender el contexto detrás de la película, y esto te va a ayudar a ver por qué Sinners es muchísimo más que una película de género. El guión de Ryan Coogler es uno de sus proyectos más personales, y para entenderlo tenemos que hablar de la Gran Migración, un suceso que se dio en el sur de Estados Unidos. En este momento específico de la historia, millones de afroamericanos descendientes de esclavos dejaron el sur de Estados Unidos, que era un sur muy marcado y afectado por las leyes de Jim Crow y la violencia del Ku Klux Klan, que podemos ver en la película. Además de eso, para buscar mejores oportunidades en el norte y en el occidente. Ciudades como Chicago y Illinois recibieron a muchos, y les recuerdo que este es el mismo lugar de donde regresan los gemelos Smokestack. Y también se vio la migración hacia las zonas como California, de donde proviene Coogler. Sinners se sitúa en Clarksdale, Mississippi, en 1932, un lugar con un peso simbólico enorme, ya que se hace llamar la cuna del blues. Y no solo eso, sino que también es el lugar de la famosa leyenda de Robert Johnson, quien supuestamente vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para convertirse en un guitarrista extraordinario. Así que ya ven, la película nace de un territorio cargado de mitos, pero también atravesado por los horrores del racismo. Lo que hace Coogler es mezclar esa historia real con elementos sobrenaturales. Los vampiros ya no solo son monstruos, sino que representan al sistema opresivo y a los peligros de la asimilación cultural. Otro eje central es la música. En la película aparece casi como magia. Puede unir a la comunidad, conectar con los ancestros, pero también atrae el mal. El prólogo de la película nos cuenta cómo en distintas culturas, desde Irlanda hasta África Occidental, existían músicos con talentos casi sobrenaturales que podían atraer espíritus y transmitían la historia de generación en generación. Y en la tradición africana, a estas personas se les conocían como los griots. También tenemos que tomar en cuenta que entonces, considerando todo esto que acabamos de comentar, en Sinners la música se convierte casi que en una fuerza colectiva. Pero así como esta música puede salvar, también puede ser un elemento para explotar. En todo caso, aquí es donde entra el personaje de Remick, un músico blanco que busca entrar y apropiarse de lo que es la cultura de ellos. Y claro, creo que es muy importante tener algo en cuenta, y es que en la película solamente hay dos tipos de blancos: los racistas violentos con el clan y los vampiros que llegan disfrazados como integración, con sonrisas y promesas. Convertirse en vampiro no es solo ser inmortal, es dejar atrás las raíces y volverse parte de un sistema que se alimenta de lo ajeno. Al final, claro que sí, el guión de Sinners juega con las reglas clásicas del cine de vampiros, pero las usa para algo mucho más grande. Contar cómo el racismo, la explotación y la apropiación cultural han marcado a la comunidad afroamericana. Y bueno, digamos que esto es algo que en las películas antiguas de vampiros sí se tocaban temas políticos, pero digamos que con el tiempo eso se ha dejado de ver. Ahora, los personajes de Sinners no son solo víctimas o héroes de una historia de terror, son reflejos de generaciones enteras que intentaron sobrevivir dentro de un sistema que los quería devorar. Además de eso, hablando un poco más de la música, digamos que cuando Remick intenta volverlos a todo ese uno, Coogler nos recuerda que lo que está en juego no es solo una canción o un ritmo, sino toda la herencia cultural. La batalla no es entre humanos y vampiros, sino entre la autenticidad y la explotación, entre conservar la historia o dejar que otros la reescriban. Y ahí está el verdadero terror, no en los colmillos, sino en cómo los horrores del pasado siguen resonando hasta el día de hoy.
Definitivamente el tema de vampiros importa, pero siento que fue algo más para vender, porque realmente lo más interesante del guión es lo que dice Mafe, esa conexión del pasado con el presente y la tensión que existe entre ambos tiempos representada en la lucha interna y externa de los personajes. Exacto, esas luchas entre lo espiritual, lo artístico y lo social son pura calidad. Un ejemplo, y creo que todos lo notamos, es Remy, porque aún sin saber su trasfondo completo podemos entender que viene de una opresión europea y en su lucha por erradicar la misma opresión sobre los afroamericanos, claro, termina oprimiéndolos a través del vampirismo y la asimilación de esa multiculturalidad que da a tener una especie de monimente, recordando esas escenas donde todos los vampiros comparten recuerdos y habilidades que casualmente tiene Remick. Sin duda alguna es una metáfora de lo asimilado que tenemos la apropiación cultural en cada uno de nosotros. Exacto, y ahí digo que es donde el guión atrapa más, porque lo tenemos tan asimilado que llegamos a pensar que Remick no es del todo malo, ¿no? Yo hasta llegué a pensar que lo iban a dejar entrar sin ningún problema. Dudamos y sentimos hasta pena por él. Es sencillamente como que increíble lo que Coogler hizo con el guión y con ese desarrollo de villano. Y más increíble es ver cómo lo acopló con la música de la película, porque ella por sí misma hace parte del conflicto y de la narrativa. Diseño de sonido. El equipo post-sonido trabajó con la premisa de conservar la energía de las actuaciones en vivo. Esta decisión implicó registrar meticulosamente las actuaciones musicales en el propio set, incluyendo músicos callejeros y números del juke joint, permitiendo capturar de manera orgánica ambientes y la respuesta del público que luego sería fundamental en la mezcla final. Este enfoque orgánico fue clave para integrar la partitura del compositor Ludwig Göransson, quien trabajó de cerca con el director Ryan Coogler con las estaciones diegéticas. De hecho, muchas piezas y elementos, como la guitarra resonadora de 1932, se concibieron y grabaron junto con las escenas, generando una fusión donde la música se percibe como un motor narrativo vivo, no solo como fondo. Para situar al espectador en el Mississippi de los años 30, el diseño sonoro amplió las pistas de ambiente para marcar el ciclo día-noche, subrayando elementos narrativos como el calor, la tensión y la distancia social entre espacios segregados. Se realizó un esfuerzo deliberado en el tratamiento del diálogo con la ayuda de una coach de dialecto, buscando diferenciar las texturas vocales y los dialectos para que la autenticidad fuese parte de la narración social sin sacrificar la inteligibilidad. En cuanto a lo sobrenatural, el diseño de criaturas evitó lo fantástico explícito, optando por añadir capas animalísticas y orgánicas para que los vampiros sonaran viscerales y creíbles dentro del mundo diegético. El foley y los efectos prácticos también se crearon respetando la época. Maderas, suelas, buscando que los ritmos sonoros acompañaran las puestas en escena como el pulso rítmico del juke joint. La banda sonora oficial extiende este legado con una fusión contemporánea de mezcla blues, de hip hop soul, conectando el pasado con el presente. Finalmente, todo este material sonoro fue mezclado para salas inmersivas, buscando una experiencia física, con énfasis en las bajas frecuencias y la espacialización para intensificar tanto las secuencias musicales como los momentos de horror. Hablando con Karen fuera de micrófonos, ella decía que Sinners es una película que depende casi completamente de su música, y yo no puedo estar más de acuerdo con eso, porque así como los espíritus, ahí en el blues está el alma de todo lo que vemos y nos cuentan. Completamente, o sea, es tan fuerte y escuchar esta película en cine es una belleza, especialmente esa escena de unión musical a través del tiempo, porque parece que uno está ahí metido, o sea, el impacto no solo visual, sino auditivo que tiene esa escena es increíble, o sea, es como ver a tus ancestros pasar frente a tus ojos. Y lo mejor, Mafe, es que todo eso le sirve a la narrativa, porque nos explica cosas y nos hace sentir todo sin necesidad de diálogos complejos. Es una montaña rusa toda extraña en la que sientes felicidad, éxtasis y miedo dependiendo de la escena, y todo gracias a la música. Bueno, Diego, a la música y a las actuaciones del excelente elenco que tuvo esta película. Actuación.
La actuación en general de la película está marcada por el aspecto sociocultural que siempre intenta imprimir el director en sus películas, por lo que veremos una relación de la búsqueda de libertad entre cada personaje, pues cada uno de ellos, al menos los principales, se enfrentan a una lucha interna por sus decisiones y respectivas consecuencias. Michael B. Jordan no deja de sorprender, pues tiene un reto de protagonizar a dos personajes que a la vez podrían salir muy bien o muy mal. Esta vez salió muy bien. Para preparar estos personajes, Michael buscó darle voz adecuada a cada uno de los gemelos, con dos personalidades diferentes. Si bien tiene el mismo background cada uno, su desarrollo es diferente. Atrevidamente puedo decir que Smoke se roba todos los momentos en pantalla, pues él tiene más problemas para sobrellevar su pasado con su padre, y de hecho es algo que revive con la pérdida de su hijo junto con Annie, por lo que su personaje está marcado por la responsabilidad paterna que refleja con los suyos. Michael le imprime una cualidad protectora, como ya lo dije, a este hermano, y pues sus expresiones y semblante no dan margen a debilidad. Usualmente vemos una mirada segura y palabras correctas cuando Smoke está en pantalla, solo que cuando está con Annie lo podemos ver un poco más vulnerable. Esa es la única oportunidad donde vemos a Smoke vulnerable. En Stack lo vemos más fresco, más atrevido, es la chispa de esta dupla. Lo interesante también de Stack es que a pesar de su rebeldía, también carga con un profundo sentido de lealtad. Su relación con Smoke es compleja, pues lo admira, lo respeta, pero también lo cuestiona, lo provoca. Michael consigue que Stack no sea un simple reflejo del hermano. Su arco dramático se siente como una búsqueda constante de identidad, mientras que Smoke intenta proteger lo poco que queda. Stack quiere desafiar el destino, romper con el pasado y crear algo nuevo, aunque eso implique su propia destrucción. Ahora bien, Miles Keaton, como primo de los gemelos, logra con su energía juvenil una sensación real y espontánea a relacionarse con ellos. Su química con Michael hace que las escenas compartidas fluyan con naturalidad y logra equilibrar humor, también un poco de tragedia sin caer en el exceso, y realmente vemos un personaje natural. Por otro lado, un personaje que no sale mucho, pero que también es importante para la narrativa de la película, es Annie, que es interpretada por Wunmi Mosaku, que bueno, ella interpreta a una Annie con una presencia que impone respeto desde que la vemos la primera vez en pantalla. Es de los personajes de los cuales uno no espera mucho, pero que dan valor y peso a la historia. La dinámica con Michael se sintió muy natural y su interpretación provoca conocer más sobre el pasado de la relación de ellos dos. Ahora, el tiempo de pantalla de Hailee Steinfeld también es corto, pero logra darle como punto de equilibrio, pienso yo, dentro del caos que viven los gemelos. Y bueno, dejé para el final a Jack O'Connell, que interpreta a Remick, ya que junto a Michael cargan con las mejores actuaciones de la película. Es un antagonista con carisma inquietante. Su actuación se mueve entre la frialdad y la obsesión, mostrando un villano que no se necesita hacer mucho ruido, no necesita gritar para imponer miedo. O'Connell le da al personaje una ambigüedad moral que lo vuelve totalmente fascinante. Sus expresiones, por ejemplo, cuando intenta ser encantador, son tan creíbles que da miedo. Se puede sentir uno en la piel de los personajes a los que él intenta convencer. Además, también tengan en cuenta que O'Connell tuvo que bailar y cantar, imprimiéndole así un poco de su propio talento al personaje, al igual que pasa con Miles Keaton y su personaje. Bueno, perdónenme si me equivoco, pero creo que lo más importante en la actuación en esta película fue Michael B. Jordan. Los demás tratan de igualar sus interpretaciones y, aunque lo hacen bien, definitivamente no le llegan a los talones. La verdad es que hizo uno, o más bien dos, papelazos, presentando una dualidad que trasciende el bien y el mal y dándole una personalidad muy específica a cada hermano. Bueno, claro que sí, es muy notorio y es de celebrar la actuación de Michael B. A mí él me encanta, entonces estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo todo lo que son gestos, la interpretación que llevó muchísimo más allá del diálogo, pero no desestima a los personajes secundarios porque todos tienen un peso de suma importancia en la narrativa y en el guión de la película. Y de alguna forma como que sostienen la película e incluso a estos personajes. Exacto, especialmente cuando se adentran en el contexto histórico que comparten con su personaje. Por ejemplo, el canto de Sammy o la historia de opresión de Remy. Claro, Karen, es que de hecho un detalle que me parece
parece digno de destacar es que Coogler no sobredirigió a sus actores, sino que les permitió ser ellos mismos, explorando las facetas de sus personajes y dejándolos asimilarlos como si fueran una sola persona. Eso no lo sabía. Definitivamente Coogler hizo magia con esta película, pero cuando se piensa en una historia de terror, mitos, fantasía sobrenatural o cosas así, la tentación puede ser caminar hacia lo exagerado, pero en Sinners eso casi nunca pasa. Exacto. Y de hecho, eso también aplica para la siguiente parte del capítulo, así que sigamos. Diseño artístico. El diseño artístico de esta producción guardó mucho detalle en cada aspecto de la película, pues el director siempre intenta que en sus filmes este diseño esté muy apegado cultural y socialmente a su obra. Por eso lo dividiré en 3 partes. No sin antes decir que Hannah Beachler es la diseñadora de producción quien también colaboró con Ryan en las producciones de Creed, Moonlight y Black Panther Wakanda Forever, ¿no? La última que salió. Es una profesional muy enfocada en la construcción de escenarios culturales y sociales. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Diseño de Producción con Black Panther. Pues bueno, voy a empezar primero con la locación y la escenografía. La película está ambientada en Clarksdale en los años 30, es decir, estamos en una zona de Estados Unidos donde veremos muchas plantaciones de algodón, construcciones de madera, que son muy comunes en los estados sureños y que tienen vegetación pantanosa. Beachler le reveló a la revista Architectural Digest que para crear este pueblo tuvieron que buscar locaciones en pueblos cercanos a la ciudad de Nueva Orleans y también se documentó mucho con los mismos habitantes de Clarksdale para dar forma a la mayoría de escenarios. El equipo de diseño de producción tomó todas estas características arquitectónicas y sociales para crear el pueblo. De hecho, tenemos un plano secuencia donde las hijas de los Shaw cruza la calle hacia la otra tienda que ellos tienen, denotando que en una de ellas atendía solo afroamericanos y en la otra blancos. De hecho, se ve la marcación de las edificaciones donde en una parte de la cuadra son solo blancos y en la otra parte son solo negros. Luego tenemos el bar de los gemelos, para el cual se construyeron 2 versiones, una para las escenas en interiores y otras para las exteriores. Ahora me gustaría incluir la parte del vestuario, y es que en esta parte tenemos colores muy marcados para los personajes principales y muy basados en sus personalidades y contextos. Empezando por los gemelos. Smoke tiene una paleta de colores más sobria con un poco de azul. Sus atuendos, al igual que su personalidad, tratan de no llamar la atención y en cambio lucir más serios y rudos, mientras que Stack es un poco más vistoso, tiene una paleta de colores rojos y trata de lucir más elegante con sus prendas, muy acorde a su personalidad extrovertida. Annie lleva colores azules pantanosos, accesorios que simbolizan el hoodoo. Maddie, en cambio, viste un poco con colores pasteles más claros y es muy acorde a su contexto en la historia, pues es una mujer blanca en medio de esta comunidad afro del delta del Mississippi. Ahora sigamos con el maquillaje. El maquillaje nos muestra una versión fresca de los vampiros en el cine. Para mí es una propuesta entre zombie y vampiro, incluso desde el maquillaje. El uso de lentes de contactos especiales les da a los vampiros una mirada depredadora y un poco siniestra. El maquillaje prostético y la sangre son un trabajo muy detallado que podemos ver para dar realismo a las transformaciones y escenas violentas. Como dato curioso, a todos los actores les pareció incómoda la sangre falsa, ya que terminaba siendo un líquido muy pegajoso en sus cuerpos. Fue para ellos un poco incómodo, pero bueno, ya se dejaron llevar después con el tiempo. Bueno, el arte de esta película es tan bueno que no parece ni siquiera ficticio, sino como si fueran fotos viejas que te muestran cómo se veía el lugar antes. Y esto es súper importante, me parece, porque te hace sentir como que los lugares, los sitios, todos esos detalles tienen alma y que sí hubo gente en la historia que pasó por ahí. Un poco de fantasía esa percepción, Mafe, pero y quién sabe si sería con esa intención. Porque, por ejemplo, y perdón Diego, si me adelanto un poquito, cuando vemos la plantación toda simétrica y organizada, entendemos que representa el orden, la represión y demás, pero sutilmente.
¿o no? O sea, sí, pero no siempre. Hay momentos donde me parece que el diseño artístico resalta mucho, demasiado, y casi como que se roba el show y le resta foco a los personajes. Pero digo, ahí discrepo. Justo esos detalles son los que recuerdan que los personajes no existen por sí mismos. Si el diseño se siente, es porque forma parte de la narrativa. Es que sí, Abraham, pero hay escenas donde genera distracciones por dar maravilla visual. Por ejemplo, el plano del bar ardiendo durante el ritual musical. Y no me malentiendan, es hermoso, sí, pero quizá es demasiado espectáculo, no sé. No, Diego, creo que eres la única persona del mundo que se ha quejado de esta escena cuando es literal una de las mejores de la peli, porque es visualmente brutal, pero también simbólico. ¿Cómo cuenta del peso del blues, del dolor y de los espíritus si no quemas el espacio físico donde todo ocurre? Es pura metáfora. Me extraña que no la hayas visto. O sea, no, yo sí lo vi, pero igual me pareció un poco... Nada, no tienes nada para decir. Hay que terminar la fiesta en paz. Mejor vamos a seguir con el análisis que ya nos estamos acercando al final. Cinematografía. Bueno, me acaban de funar, pero igual aquí vengo con toda la información sobre la cinematografía de la película y desde ya lo aviso, es de los mejores aspectos que tiene. Comencemos por lo más notorio. La película cuenta con una gran cantidad de planos generales, planos de paisajes y lugares específicos como casas, iglesias, tiendas, calles, etc., filmados con cámaras IMAX para garantizar la inmersión del espectador en los lugares en los que se desenvuelven los personajes, mismos que, gracias a la narrativa de la película, podrían funcionar fácilmente como personajes adicionales por la importancia que tienen sobre la trama. A esto se le suma que para crear una atmósfera tensionante de esas clásicas de las películas de horror, en Sinners se busca marcar las luces y sombras, especialmente en escenas en interiores, haciendo énfasis en un punto clave, la iluminación de los hermanos Stack y Smoke. A ellos a lo largo de la película se les otorgan esquemas específicos para cada uno, con la finalidad de marcar una diferencia entre ambos y de notar sus personalidades tan diferentes, sobre todo posterior a la transformación de Stark. Otro punto clave son los colores tan saturados y contrastados que se presentan en la película para sugerir emociones. Por ejemplo, en escenas de comunidad, música, rituales, donde se busca sugerir cercanía y calor humano, se utilizan colores obviamente cálidos como el amarillo y el rojo, pero en las escenas de vampiros se utilizan colores muy desaturados y fríos como el azul y el verde, los cuales, como bien sabemos, están relacionados con la tristeza, la maldad y sobre todo la muerte. Más allá de esto, podemos evidenciar que en la mayor parte de las escenas los personajes se encuentran acompañados, pocas veces se les muestra solos en pantalla. Esto puede ser una muestra de cómo la comunidad se levanta ante la opresión de la sociedad, que en el caso de la película, como ya lo hemos dicho, está representada por los vampiros. Pero aquí hay algo muy curioso y es que, bueno, Michael B. Jordan no tiene un hermano gemelo, por lo tanto se necesitaba grabar estas escenas en conjunto varias veces con Michael en diferentes lugares y caracterizado como sus dos personajes, para luego en postproducción montar la escena con los dos hermanos en pantalla. Esto a simple vista es lo normal que se hace en el cine, pero en esta película la cámara se mantiene siempre en movimiento, por lo cual se necesitaba que dichos movimientos fueran exactamente iguales durante las repeticiones y para lograrlo utilizaron grúas con los desplazamientos programados a computador. Es algo muy parecido a lo que se realiza en los shows de luces en los conciertos. Ya para finalizar, retomo lo que decía Karen sobre los planos simétricos y asimétricos porque, aunque me funen, si bien a veces distraen, efectivamente buscan representar la opresión de la sociedad y la libertad de los personajes respectivamente. Por eso la iglesia, la plantación y los caminos son presentados con total simetría, mientras que los bailes, las fiestas e incluso los vampiros son presentados con mayor libertad en los planos y por momentos hasta con cámara en mano. Diego, no mencionaste el nombre de la directora de fotografía. Ella se llama Autumn Arcapo y la nombro porque se merece el reconocimiento por un trabajo tan espectacular. Es muy, muy bueno. A mí me gustó mucho cuando hacían las comparaciones mostrando el cielo, el horizonte, las plantaciones y luego te muestra el rostro de un personaje sin hacer escalas ni absolutamente nada. Lo sentí muy íntimo, aunque a veces también un poco tenebroso. Puede que ese haya sido el propósito, pero venga, o sea, me da de todo cuando lo recuerdo porque ustedes saben que a mí me obsesiona la iluminación y no pueden decirme que en la secuencia del juke joint el uso de la luz y las sombras, wow, o sea, no solo causaban un ambiente surreal, sino que es como si estuvieras dentro de un sueño. O sea, yo estaba viendo las escenas y literalmente se me erizaba la piel.
increíble. Efectivamente, Mafe, nadie puede decir lo contrario, la escena es pura magia. Y bueno, aprovecho que Abraham puso el tema de la directora de fotografía para mencionar que ella es la primera mujer en rodar escenas reales con cámaras IMAX, tanto aquí en Sinners como en su película anterior, Pantera Negra, Wakanda Forever, asumiendo riesgos técnicos para que su público se sintiera dentro de estos mundos tan ficticios como reales. Y sobre todo, Diego, que vivieran la historia como suya. Creo que ahí es donde reside todo, porque es una cinematografía que es tan metafórica que como la misma película, ¿no? Y a través de ella la utilizan como para ejemplificar la narrativa y el mensaje que buscan dejar. Y eso es una herramienta que es increíble. Tú lo has dicho, Mafe, todo en esta película es una especie de metáfora, pero donde más se puede evidenciar esto es en la primera mitad de la película y en la escena final. Ya les explico. Desde el principio de la película vemos a los personajes con un pensamiento común. Un pecador como yo no merece nada más. Este pensamiento proviene de la opresión con la que viven, tanto cultural como históricamente. Sin embargo, a lo largo de la historia vamos viendo cómo cada uno de ellos deja este pensamiento de lado y empieza a mostrar lo que todos deberíamos hacer, que es apegarnos a nuestra identidad según nuestra raza, cultura o formación. De hecho, en muchos momentos la película tiene diálogos y frases que animan al espectador a hacerlo y al mismo tiempo critican a la sociedad por la discriminación. Por ejemplo, cuando Delta Slim le grita a los trabajadores de la plantación: levanten la cabeza, mantengan la cabeza en alto. Y posteriormente cuando le dice a Smokey y Stack: a los blancos les gusta el blues, pero no a la gente que lo toca. Además, la película a través de la historia de sus personajes busca animar a los espectadores a pasar su identidad cultural de generación en generación, sin importar las normas que la sociedad dictamine. Por eso Sammy nunca suelta su guitarra aunque su padre le diga: si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa. Por eso la escena de la que tanto hablamos del ritual musical que une generaciones, y por eso la frase de Delta Slim: lo que hacemos es mágico, sagrado e importante. Porque nosotros somos quienes formamos el futuro, quienes mantenemos nuestra identidad viva generación tras generación. Por último, la película tiene un mensaje muy claro y es que todos debemos buscar la libertad. En la historia ficticia podemos notar que todos los personajes se sienten atrapados. Slim en su antiguo trabajo, Sammy en la iglesia, Pearl en su matrimonio, Korn en la plantación, y todos siguen a los hermanos por buscar salir de su zona de confort y de la vida que tenían, por buscar su libertad. Lo mismo debemos hacer nosotros, escuchar nuestra propia voz, nuestro corazón, seguir nuestra conciencia, vivir plenamente, aprovechar nuestras oportunidades y destrozar las expectativas, amando la forma en que vivimos y buscando la libertad, pero no siendo, por utilizar el lenguaje de la película, pecadores, sino haciendo parte de nuestra comunidad y de nuestro propio ser, libres de prejuicios, libres de ataduras, sencillamente libres, porque al final, cada día que pasa, como dice la película, es un gran día para ser libre. Datos curiosos. Bueno, y antes de que Diego les venga a decir los datos curiosos de esta película, déjenme decirles que también los podrán encontrar en nuestras redes sociales y así tendrán una mejor idea de a lo que nos referimos. Recuerden que nos pueden encontrar como El Amanecer del Cine en cada una de ellas. Comenzamos entonces. Número 1. Wunmi Mosaku, quien interpreta a Annie, el interés amoroso de Smoke, y Hailee Steinfeld, quien interpreta a Mary, el interés amoroso de Stack, describieron cómo los escenarios desde la tienda de Annie hasta el restaurante local estaban llenos de detalles como humo saliendo de las tablas, cartas colgando del techo, velas encendidas y hasta telarañas reales. Todo con el fin de mejorar la ambientación. Número 2. Ryan Coogler, director de la película, citó como influencias directas a From Dusk Till Dawn y The Faculty, dos películas de Robert Rodríguez, sí, el director de Mini Espías, dos películas que fusionaron el terror sobrenatural con el comentario social para hablar de temas de gran valor para sus espectadores. Número 3. Lee Jun Lee, quien interpreta a Grace Shaw, descubrió durante la preparación del papel la existencia de una vibrante comunidad chino-americana en el sur de Estados Unidos durante los años 30. Esto la llevó a sumergirse en la historia de los inmigrantes chinos que abrieron tiendas para las comunidades negras y blancas, enfrentando el racismo y creando una gastronomía única. Con esto dicho, ya podemos ir cerrando el capítulo de hoy, que creemos que quedó algo más largo de lo común. Bueno, aunque ese es un capítulo largo, porque sí que lo fue, creo que valió la pena porque cambiamos un poco ese paradigma de Halloween donde son películas súper de terror, pensó pero al mil. Pero bueno,
así lo dejamos por hoy. Mil gracias por acompañarnos y por seguir haciendo parte de esta comunidad. Y una vez más, si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí Joyver les tiene preparado muchísimo contenido súper interesante. Ya que andan por allá, activen la campanita y suscríbanse en la plataforma donde nos estén escuchando, porque muy pronto se viene otro análisis lleno de sangre, amor y colmillos en este Mete Terror. No se lo pierdan, los estaremos esperando y bueno, como siempre, recuerden que nosotros somos el amanecer del cine.